bienvenidos a la tercera edición de esto que es La Cantera. Honrados de que nos estén acompañando. Empezamos. Advertencia. Si vienes a buscar un programa de opinión más, te equivocaste de canal. Nosotros no estamos aquí para narrar el partido. Estamos aquí para desmantelarlo. Sin filtros, sin miedo a tocar intocables. Llega un nuevo formato a la Vía CR, con hambre de romperla. Una cantera llena de talento, carácter, futuro. Una producción preparada para jugar en serio. Panelistas listos para decirlo todo con la sangre fría. ¿Estás preparado para entender el juego? ¿O vas a seguir viendo lo mismo de siempre? La Cantera inicia a partir de este momento. Como ustedes saben, aquí en La Cantera hablamos como se debe y sin filtros. Siempre con respeto, pero sin filtros. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente de los octavos de final y de esos cuartos de final de la Copa del Mundo Norteamérica 2026, que ya están todos definidos. Se las trae este programa, pero primero voy a presentar a los que nos van a estar acompañando esta noche, empezando por mi derecha, don Daniel Gómez. Buenas noches. Buenas noches, Sebas, a usted, a Majo, a Chamber y a todos los que nos siguen a través de La Cantera. Como usted lo decía, ya están definidos los cuartos de final de esta Copa del Mundo. Los equipos suramericanos, que al final solo queda la representación de Argentina. Por parte de África queda de nuevo Marruecos, que ya es una realidad en el fútbol. Y el fútbol del Mundial sigue siendo centrado hacia Europa. Los equipos europeos que siguen demostrando el poderío en las últimas Copas del Mundo. Y veremos qué pasa en estos cuartos de final. Señorita María José Phillips, ya lo decía Dani, se ha ido recortando de los 10 africanos, por ejemplo, que clasificaron a 16avos, ya solamente queda vivo Marruecos, por ejemplo. Sí, un gusto, chicos, de estar de nuevo con ustedes en un tercer programa, a todos los que nos han seguido desde el programa número 1. Y como dice Sebas, acá vamos a hablar de cosas sin filtros, siempre con respeto. Y se viene lo bonito del Mundial, se viene lo fuerte. Triste porque nos quedamos sin Mundial, pero es una realidad. Y don Antonio Chamberlain. Aquí listo, sí, para ver ya solo partidazos, por dicha. Y con ganas de siempre de ver fútbol, que es lo que más nos gusta a todos. Y sin más preámbulo, y ya con todos presentados, vamos a ir directamente al debate. Y la discusión de este programa la vamos a iniciar justamente con el primer partido, el que abrió los octavos de final, ese partido de uno de los países sede, donde Canadá terminó cayendo 0-3 ante Marruecos. Un Canadá, Dani, Majo, Antonio, que bueno, de la que no se esperaba ya tanto, y creo que en el papel contra una Marruecos, de la que ya vamos a hablar también y profundizar un poco con los africanos, de la que ya está dejando de ser sorpresa para convertirse en una realidad. Sí, yo creo que lo de Marruecos ya es una realidad. Como le decíamos, ya Marruecos viene haciendo bien las cosas del Mundial de 2018. En el 2022 terminó de estallar el proyecto que venían sembrando ya desde hace tiempo. Y lo de Canadá, yo lo decíamos, para mí es un premio. Lo de Canadá para mí es un premio. Creo que haber llegado, es más, haber pasado los 16avos, ya para Canadá creo que es un ganar. O sea, para el pueblo canadiense, de verdad los 16avos ya era ganar. De hecho, inclusive su técnico lo dijo cuando ganaron el partido. Y al final termina siendo eso. O sea, enfrentarse a Marruecos en unos octavos de final termina siendo un premio, creo que medianamente merecido para los canadienses. Una buena generación de Canadá, dirigidos por Jesse March, que recordemos que Canadá en los dos anteriores mundiales en los que había participado ni tan siquiera había puntuado. Esta llega a 16avos de final, pasa por primera vez, obviamente, si no había puntuado, pasa por primera vez la fase de grupos y se termina enfrentando en Sudáfrica en 16avos, lo termina eliminando y ahora en octavos lo elimina una selección que sí, tanto Majo como Antonio, era, creo que infinitamente, parece una palabra muy grande, pero sí era muy superior. Sí, claro. Yo, digamos, de Canadá apostaba que no pasaba la fase de grupos. Y bueno, pues también podemos ver que la localía hizo de las suyas. Sí, porque también yo creo que Canadá
con Sudáfrica. Pasó por ser Sudáfrica, pero que en la fase de grupos, por estar en Canadá, le funcionó mucho. Ya aquí en Estados Unidos y contra Marruecos llegaron hasta donde tenían que llegar. Hay que decir que a pesar de ello, la única victoria que consiguieron en su grupo fue con una Qatar con 2 expulsados, ¿no? Tampoco fue en un contexto normal una Qatar, que creo que que Canadá sí era más selección que los cataríes, que para mí fue una de las peores del Mundial. Seamos honestos, Canadá llegó a 16avos de final por la regla que hay del mejor tercero, o sea, porque en realidad ya ahora usted gana una vez y ya se mete. O sea, y porque en realidad el grupo estaba muy fácil. Sí, de hecho lo discutíamos el programa anterior, que tanto el grupo de México, Estados Unidos y también el de Canadá no era en exceso competitivo, puesto que ninguno de estos 3 equipos fuese cabeza de serie, si no fuesen justamente sedes en el Mundial. Eso hace que el grupo pierda cierta competitividad y cierta vistosidad, ¿no? Y también otro partido que creo que es uno de los que en octavos se la trajo más en cuanto a la previa, en cuanto a todo lo que podía pasar. Aquí Costa Rica también se veía por Gustavo Alfaro, se veía ahí inmiscuida un poco en esa conversación. Fue la eliminación del cuadro paraguayo. La eliminación de Paraguay apenas 0-1 ante Francia, que yo creo, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que en parte hizo ver algunas debilidades que puede tener Francia, una Francia que venía siendo sumamente solvente y que con un bloque sumamente bajo, como nos tiene acostumbrados Gustavo Alfaro y nos tuvo acostumbrados también aquí en Costa Rica y en la Copa del Mundo, vio complicaciones Francia en cuanto a romper ese candado guaraní que propuso el técnico argentino. Yo me esperaba un partido como más explosivo, con más goleada, la verdad. Fue aburrido, de hecho. Sí. Fue aburrido, se definió por un penal. Y al final, o sea, yo discrepo un poco, Sebas, en el hecho de que me digan de que tal vez no se vio tan bien Francia, porque si usted ve las estadísticas, o sea, Francia hizo como 474 pases y Paraguay hizo 94 en todo el partido. Sí. Entonces ahí es donde usted dice como, o sea, los paraguayos lo que hicieron fue un buen sistema defensivo. Pero yo creo que para lo esperado, por lo que venía haciendo Francia justamente en poderío ofensivo, parecía que si le ponían un bloque bajo, con la capacidad que estaban teniendo en este mundial y con las apariciones de Olise, especialmente Olise, que para mí fue un muy mal partido de Olise ante Paraguay, por lo menos el más bajo en cuanto a nivel en esta Copa del Mundo por mucho, pero también Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, que tampoco tuvo un muy buen partido. De hecho, el mejor cambio me parece de Francia y el mejor jugador en general fue Doué. Cuando ingresa le hacen la falta de penal, le dio otra cara. y por supuesto empezó a generar más verticalidad, más peligrosidad por el sector de la izquierda. Es al que le hacen el penal, pero yo creo que por eso digo yo, no es que Francia jugase mal, pero siento yo que por lo que nos venía demostrando, parecía dar justamente lo que decía Majo ahorita, parecía dar que el pronóstico fuese un marcador más abultado por esa capacidad que estaba teniendo ofensiva. Y es que seamos honestos, Francia ahorita es la favorita a ser campeona del mundo. Sí. Pero es que, digamos, si ustedes me dicen contra Paraguay, ¿qué hizo mal Francia? Yo creo que fue falta de efectividad nada más. Sí, exactamente. Pero hay que recordar que Paraguay en este mundial, por ejemplo, el partido que es el que hace que clasifiquen a 16avos, que es el ganarle a Turquía, con ese 0-1 todos los 45 minutos de la segunda parte con uno menos, recordemos que Paraguay en ese partido tuvo 21% de posesión de la pelota, que en los registros desde 1966 solamente una selección ha tenido menos posesión, y nos va a doler, pero fue Costa Rica frente a España en el 7-0 en el mundial anterior, que tuvo 19%. Y de ese dato del top 5 con menos posesión, fue el único que no perdió, y hágalo, maximícelo todavía más, terminó ganando el partido. Sí, no, a mí del partido contra Francia, Paraguay, a mí lo único que me preocupa es que yo siento que fue un partido físico lo suficientemente justo y que se está llorando mucho, porque en Francia salieron con que les entraron muy duro y que Mbappé, que no puedo decir la frase que dijo, pero decía que se iban a jugar así de duro, que ellos también podían jugar así. Pero yo creo, no sé si es que nosotros estamos muy desensibilizados por ver fútbol de aquí, de Sudamérica, pero no, para mí no hubo ni una sola en la que estuviera pasada. Yo creo que solamente, a mí lo que sí me sorprende, porque yo creo que sí patearon de más, es que las 3 amarillas que hubo en el partido contra Francia. Eso sí, el arbitraje sí, pero para mí que se saliera de lo normal del fútbol paraguayo, sudamericano, nunca. Sí, es que obviamente Paraguay venía de ganarle a Alemania, o sea, sí, iban a salir con todo. Eso que dice Majo es muy cierto. Es que si ustedes ven la conferencia de prensa
de Gustavo Alfaro después del partido contra Alemania, él lo que dice es que él jugó con la parte emocional del futbolista paraguayo. Le dijo, nosotros venimos del barrio, de la tierra colorada, del esfuerzo de los papás, del esfuerzo del latinoamericano. Estos vienen de una academia de fútbol, con todas las comodidades. Y yo creo que a eso fue lo que apostó Paraguay. Y creo que al final le salió, porque emotivamente usted veía, por ejemplo, los defensores de Paraguay, y usted los veía como si estuvieran jugando una final de Champions, digamos. Sí, y siempre es esa garra que tiene, se le acredita más a Uruguay, pero yo creo que todo el mundo sudamericano la tiene bastante. La garra guararí. Pero es que También, Guaraní. también otra cosa para mí. sí, Guararí está aquí cerca, Sí. pero Estamos en Guararí. Inicia, ¿verdad? No también el mundial. Paraguay. sí, quedó mucho de ver, especialmente con Todos esperábamos que Paraguay se quedara en fase de grupos. Exacto. después del primer Después partido. de- De la garra que sacaron al eliminar a Alemania y después llegar a enfrentar a una Francia. Y siempre lo decía en distintas conversaciones y discusiones que he tenido respecto al tema Paraguay, y es que Paraguay fue muy resiliente a través del Mundial, porque tuvo muchas lesiones en el plantel y logró reponerse a cada una de ellas. Por ejemplo, a la expulsión de Almirón, sin Almirón logra sacar un empate en el tercer partido de fase de grupos. A la lesión, por ejemplo, de Alderete en el partido ante Alemania en 16avos, llega Canale y hace un excelente partido, incluso mete el último penal. Entonces creo que a través de lo anímico, yo creo que Gustavo Alfaro tiene muy buen manejo de vestuario. Creo que es la mayor capacidad que tiene Alfaro, además de la inteligencia táctica Cuando que se tiene. hace jugar bien a los futbolistas de acá, Exactamente. creo que Exactamente, y creo que lo demostró también esa unión de vestuario, que a eso es lo que apela mucho el latino, creo yo, ¿verdad? Por nivel, exceptuando, por ejemplo, Argentina, a Colombia cuando juega bien, al mismo Brasil, obviamente, Colombia cuando no se le enfría el pecho. a Colombia cuando no tiene que jugar un partido importante, Ya vamos a llegar. ¿verdad? Ya vamos a hablar poco de Colombia, pero el latino apela Pero mucho a es eso, que- es a lo anímico. A mí también, yo vi un tweet que decía que la única vez que un europeo se sentó atrás ganó la Eurocopa y fue Grecia en el 2004. Lo cual no es cierto, porque hay equipos con buenos jugadores que se han echado atrás, sobre todo los italianos, pero yo sí entiendo lo que dicen. Entonces, cuando uno ve que se quejan de que los paraguayos dejan la plancha y se tiran atrás, de que es lo que querían, que presionara a Ruiz y se comieran 4, la verdad, el planteamiento que hizo Paraguay, nítido. O sea, se van con la cabeza arriba, eliminados por el mejor equipo del mundial. Es que seamos honestos, Chamber, o sea, usted juega para ganar. Si usted tiene que echarse atrás y esperar los 90 minutos a un contragolpe para ganar el partido, hágalo. Sí. O sea, nadie es tonto. O sea, en esta vida nadie es tonto. Si a Paraguay le funcionaba eso, estaremos hablando de que Paraguay hizo una gesta histórica y dejó afuera la favorita del título. Sí. Y a nadie le va a importar si jugó bonito, si jugó feo, si jugó más o menos. Y a mí por eso es que también lo de que ensuciaron mucho el partido tampoco lo agarro, porque yo siento que Olise, sobre todo, estuvo a esto de reaccionar, y eso es lo que nosotros hemos jugado. O sea, cuando yo estaba en tercer grado, a mí me decían, usted agarra el que es más bueno, trata de enojarlo, al rato lo echan, y acaso eso es trampa. Sí, no, Esa son estrategia. maneras de jugar, y esa palabra justamente que está usando Majo en este momento me da pie para presentar al otro partido, que creo que estratégicamente lo ganó y de muy buena manera Noruega, eliminando a Brasil. Creo que la estrategia que tuvieron los vikingos sobre Brasil fue lo que hizo con ese modelo de juego y con el delantero que tienen, que para mí es el mejor de todos en cuanto a capacidad de anotar, que es Erling Haaland. Terminan sacando el partido y eliminando a una Brasil que hablábamos y ponemos el término de Brasilito. No sé si se recuerda el partido anterior. Terminó siendo Brasilito en octavos de final. No tuvo esa capacidad de reacción ante una muy buena propuesta táctica del cuadro noruego. Bueno, es que no le da ni un 5 de Brasil. Sí, Desde el inicio. a eso iba. O sea, la Federación Brasileña de Fútbol tiene que agarrar y reestructurarse de una manera. O sea, quítense esa idea de que y aquí también, como yo le decía, en el fútbol de aquí también quítense esa idea de copiarle todo lo europeo. O sea, ya aquí en Latinoamérica se tiene un estilo. O sea, Brasil tiene 5 copas del mundo, y Brasil desde unos 20 años para acá empezó a parecerse un poco más a los europeos. Quítense esa idea, por amor a Cristo. O sea, de verdad, quítensela.
y van a ver que Brasil empieza a ganar otra vez. Y yo para aportarle, perdón Chamber, para aportarle ese comentario justamente que está diciendo Dani, para mí la muestra más clara es que en el Brasileirao el yogo bonito ya no se lo permiten. Se paran en la bola y le sacan amarilla, que para mí eso es parte del fútbol y eso es parte del ADN brasileño. Parte de la esencia. Es como que el día de mañana, ahora que Chamber mencionaba Italia, el día de mañana le saquen amarilla en la Serie A a los futbolistas que entran fuerte. O sea, no va conmigo. Y a mí en Brasil me parece que tienen una ventaja en el fútbol brasileño y es la cantidad de plata que tienen, la cantidad de talento que tienen. Entonces a mí antes, hace 10 años, uno veía un partido de Copa Libertadores, el lateral derecho de Cruzeiro, uno no sabía quién era y era un crack. Ahora el lateral derecho de Brasil en un mundial es Danilo, que en Flamengo ni de lateral juega, pero más que eso es la cantidad de jugadores europeos viejos que uno ve en Flamengo, en Fluminense, en todos esos, en vez de un brasileño, porque para mí lo que más miedo me daba era un brasileño que yo no conocía. Uno veía un brasileño que uno no tenía ni idea de quién es en Flamengo, en Sao Paulo, en cualquiera, y era un crack. Ahora uno ve Flamengo, está Jorginho. Uno ve cualquier equipo de esos, uno ve a Corinthians, está Memphis Depay, están jugadores. Sí. Y jugadores que Memphis Depay, yo estoy seguro que en la Academia Corinthians alguien mejor que Memphis Depay debe haber. Y yo estoy seguro también que talento hay, Majo, en Brasil. Yo creo que en posiciones específicas lo que ha perdido Brasil es tener más de una opción. ¿Y por qué digo más de una opción? Porque el lateral derecho que lleva justamente Ancelotti para ser titular es Wesley, el jugador de la Roma, tiene 22 años, excelente proyección. Creo que ahí con ese nombre tenía solventado lo del lateral derecho. Pero se le lesiona a Wesley y de hecho al que mete en convocatoria para completar los 26 es a Ederson, el jugador de la Atalanta. Y Ederson es mediocampista, no tenía una segunda opción de lateral incluso fuera de convocatoria. Y tiene que usar a Danilo, reconvertirlo donde jugaba hace años cuando tenía aire, cuando podía moverse, porque ya es un jugador sumamente veterano que puede aportar el liderazgo, puede aportar a nivel camerino, pero ya en cancha no está para ser titular con Brasil. Entonces, no es titular ni en Flamengo. Entonces es parte de eso que se ha ido perdiendo en Brasil justamente. Ustedes me van a decir que en todo el Brasileirao no hay un lateral derecho mejor que Danilo. Es que eso es lo que pasa. Si usted busca, alguien se va a encontrar. Yo siento que las únicas que pueden seguir con el yogo bonito, y si ustedes quieren ver buen fútbol en una selección brasileña, sigan a la... Sí. La verdad es que sí, siguen siendo... Sí. Mantienen la esencia. Es que de hecho Brasil, en cualquier contexto donde tenga que jugar con una bola en los pies, sea futsala, sea fútbol femenino, fútbol masculino, fútbol menor, Brasil siempre va a estar arriba en cuanto a ganar. Es la máxima ganadora de mundiales de futsal, tanto masculino como femenino. Es la máxima ganadora de mundiales femeninos. Es el máximo ganador de mundiales masculinos. El fútbol en Brasil se vive de tal manera de que a mí todavía más me extraña de que no puedan sacar otro lateral derecho. Es que es cierto, Sebas. O sea, cuando usted ve que en Brasil no pueden sacar un lateral derecho, no pueden sacar un buen defensa, un buen central, un buen mediocampista, y donde usted ve que, digamos, el último futbolista que verdaderamente jugaba fantasioso era Neymar y tuvieron que llamarlo casi que de emergencia este mundial a ver si hacía algo, ya ahí usted dice, se está perdiendo la esencia. Y esa es otra cosa. Porque vamos, vean, o sea, Vinicius es un buen futbolista, o sea, muy bueno, pero o sea, usted no ve a Vinicius haciendo lo que le hacía Neymar, lo que le hacía Ronaldinho, lo que le hacía Ronaldo, lo que le hacía Rivaldo. Entonces, yo creo que el brasileño ha perdido esa esencia. O sea, la creatividad se la quitaste por mantener un orden táctico, por parecerte al europeo, al español, al italiano, al alemán. O sea, eso no va. Pero no sé si ustedes vieron lo que dijo Cafú, que los brasileños no deberían irse a la Premier League. Y yo pienso muy parecido a él, porque siempre lo hablan de Guardiola, que a los cracks les quita la magia y no sé qué, pero yo siento que la Premier League, por ejemplo, el ejemplo de Dusan Tadic en el Southampton, que después en el Ajax fue un crack, para mí en la Premier League tal vez no se presta para eso. Entonces lo que dice Cafú es que los brasileños deberían pensar en España e Italia, que fue donde fueron siempre. Y de ahí yo veo, a mí también me parece que hay gente que se quedó afuera, que no se tenía que quedar afuera,
pero yo también pienso que eso de irse a la Premier League como primera opción, siendo un brasileño, yo creo que concuerdo un poco, pero a la misma vez creo que es una tendencia. Hoy uno ve a Lamine Yamal, a Doué, Dembélé, y quizás ya son, y Vinicius, y quizás son los únicos 4 extremos que cuando la agarran tienen como meta ir a matar al lateral en vez de cuidar la bola. Y hay que ver porque todavía Brasil tiene esos jugadores que van hacia arriba. Creo que el caso de Estevao fue una baja fuerte para Brasil. Creo que Rayán lo hizo muy bien en el Mundial, a pesar de que se metiera ahí a rebotes prácticamente, ¿no? Y bastante criticado. Endrick fue un fiasco. Endrick, yo creo que en este partido, de hecho... La que votó en este último partido. De hecho, yo creo que y salieron memes y demás y bromas sobre que Ancelotti metió a Endrick este partido para hacerle entender al mundo por qué no lo había metido en los anteriores. Porque fue Pero muy se clara arriesgó. esa última que buscó. Se arriesgó demasiado. Creo que fue- arriesgó mucho para dar un punto. Exacto. Y yo también iba a hablar parte de este fondo de armario que había tenido Brasil a través de la historia y que no tiene, no solamente con los jugadores que no están convocados en posiciones específicas, sino también en la propia banca. O sea, la respuesta que tuvo contra el cuadro de Noruega es un Neymar que se ve hasta pasado de peso, ¿verdad? O sea, es un Neymar que viene de muchas lesiones, un Neymar que sin duda alguna se vio como un jugador ya en las últimas de su carrera. Un ex Fue, jugador casi. fue un homenaje. Sí, mete a Endrick, que es el mismo contexto, que simplemente no. Y otros jugadores que no terminaron de solventarle lo que ocupaba la titular en Brasil a Ancelotti. Y a mí me duele ver así a la nación más grande en cuanto a fútbol del mundo. Me duele mucho porque creo que Brasil, para los amantes del fútbol que somos, siempre va a ser Ícono. exactamente un ícono y queremos verla bien, Sí. por el bien del deporte. Y el entrenador de Brasil es característico por comer chicle durante los partidos, ¿verdad? Pero no sé si ustedes vieron que en este contra Noruega yo estaba preocupada que se tragara el chicle. Es que ya O no sea, dejan fumar. Sí, era demasiado. Es cierto. Pero no, vamos a pasar al otro partido que yo tengo que serle sincero. Yo lo disfruté mucho y también como terminó. El 2-3 en el Azteca de Inglaterra Partidazo. Qué sobre México. partidazo. Yo creo que ya era mucho también para México. O sea, ya llegar hasta este punto era mucho para México. Yo quiero proponer una hipótesis, digamos. Para mí México siempre les tiran por lo del quinto partido y no sé qué, pero yo siento que México la gran mayoría de veces se va contra un rival con ese día. Este tiene lógica que se lo lleve a México. México se va así con alfombra roja comparado a Colombia. Que eso es lo que yo siempre jugaron en el pienso. Es que es Azteca, diferente. ¿verdad? Sí, sea, pero en todos los mundiales. Por eso en México se dice jugamos como nunca, perdimos como siempre. Que de hecho- Pero con Holanda en el 2014 y así. Colombia es que es famosa porque es cuando ya tiene el chance de ganarle a alguien, se va contra Suiza. Pero México yo siento que siempre en todos los mundiales, jueguen en el Azteca o en Brasil o donde sea, cuando quedan eliminados siempre es contra alguien que uno dice, ahí queda México. Y eso algo de paz a la conciencia No, le trae. eso te lo discuto, Chamber, porque en el 2002 fueron de Estados Unidos. Bueno, sí, Estados Unidos que era casi amateur. sí, pero después va Argentina, Holanda, Brasil, Sí, pero Inglaterra. igual es que ya con uno ya se te cae la estadística ahí, digamos. de ahí. O sea, A Colombia se le cae con Suiza, se le cae Sí. con todo mundo. Lo que pasa en Colombia México... también, Colombia es pecho frío. Lo Sí. que pasa en México y que, digamos, entiendo el comentario de Chamber, es que a mí me parece que México, todos los partidos, o la mayoría de partidos, quitándose de Estados Unidos, pero la mayoría de partidos donde queda eliminado de los mundiales, juega bien. E incluso por tramos del partido, o a veces hasta partidos, en su mayoría juega mejor que el rival que los elimina. Pero es que yo también creo que es parecido. Para mí Colombia es la función inversa a lo de Paraguay. Para mí México sale a competir siempre, para mí Colombia sale a jugar lindo siempre, menos cuando quedaron campeones por única vez que no se comieron ni un solo gol en la Copa. Esa fue la única vez que se tiraron atrás, salieron campeones. Entonces yo ahí es donde pienso, y yo pienso que es algo muy de que México es rival de nosotros en la CONCACAF. La sensación que a mí me da es que cuando juega México, el costarricense es como, ojalá le gane a México. Cuando juega Colombia es como si fueran colombianos. Yo creo que yo preferiría ser mexicano que colombiano a la hora de la selección, porque prefiero irme con Inglaterra, Holanda, Brasil, Argentina toda mi vida a que me toque Suiza siendo favorita, como dijo Menotti, para ganarle a los colombianos les tenés que decir que son favoritos. Para México,
o sea, y lo sigo sosteniendo, para México era un premio haber estado ya aquí. O sea, para mí. Es que, o sea, tampoco, o sea, yo siento que a México lo hubieras puesto, o sea, es que el hubiera no existe, pero digamos, a México lo sacas de México en ese mundial y yo no sé si te hubiera vendido de la misma manera. Es que era justamente eso por lo que el aficionado mexicano estaba tan eufórico y tan emocionado, y el ACC, que para mí nunca fue un ACC, o sea, era algo que genuinamente no se veía posible por ningún lado. Pero creo que cuando han jugado en México son las 2 veces que han llegado a cuartos de final. Fue la última vez que habían jugado un quinto partido, la única vez que habían jugado un quinto partido, justamente porque acordémonos que en el primer mundial de 1970 no había un octavos de final, entonces no jugó quinto partido, más sí jugó cuartos de final. Ya en el 86 sí jugó el quinto partido en cuartos de final, que sigue siendo el tope justamente de la selección también justamente, sí. Y que sigue siendo el tope del cuadro mexicano. Ahora se quedan octavos, juega el quinto partido pero con una ronda más, ahora al revés, con más selecciones. Entonces yo creo que el tope de México sigue siendo hace muchos años los octavos de final, y eso engrandece todavía más lo que han hecho otras selecciones del área en los últimos tiempos, porque Estados Unidos y Costa Rica siguen siendo los únicos en esta era moderna en la Confederación. Costa Rica siendo el último en 2014 en pasar a cuartos de final con el nuevo formato de 32 selecciones. Sí, no, y yo creo que ahí se marca también la historia y lo difícil que es una Copa del Mundo. O sea, para aquellos países de CONCACAF que también menosprecian actuaciones anteriores de equipos, ahí es donde usted dice, ve a México, el máximo ganador de la Copa Oro, el campeón mundial es ahí. Es el gigante de acá. Es el gigante de la CONCACAF. No pudo llegar a unos cuartos de final en este formato. Estados Unidos sí pudo, Costa Rica sí pudo. O sea, es complicado. O sea, para que vean la dimensión de lo complicado que es competir en una Copa del Mundo. Y ahora pasemos a hablar justamente de Estados Unidos. Se quedaron las tres sedes de este mundial, se quedaron en la misma ronda. Estados Unidos cayó ante una Bélgica que yo personalmente esperaba que mejorara contra Senegal, pero no que le metiera este baile a la selección de Pochettino. Estaba viendo, para meter ahí un dato, Sebas, Majo y Chamber, que la reventa de boletos después de que salió de Estados Unidos y también Portugal bajó casi hasta la mitad. O sea, se desvaloró casi hasta la mitad. Entonces ahí también te dice qué tanto estaba metido el estadounidense, el americano en esta Copa del Mundo, ¿verdad? Sí, que un Estados Unidos que yo, donde podría decir que Bélgica sacó ventaja, fue en lo anímico. Yo creo que ese camerino belga con la remontada que le hacen a Senegal, y por supuesto con lo que pasa con Folarin Balogun, que ya próximamente lo discutiremos un poco más, lo de Donald Trump, creo que son 2 golpes anímicos a lo positivo para el cuadro belga, que terminan haciendo que ganen desde el minuto 0 prácticamente, que salgan con más ímpetu, con más garra a ganar, porque la típica frase del contra todo y contra todos, ¿no? Creo que fue lo que caracterizó esta eliminatoria de Bélgica. Un Charles de Ketelaere que volvió a aparecer, es una buena noticia para el cuadro belga. Venía jugando titular todos los partidos prácticamente, menos jornada, si no me equivoco, que salió Lukaku y no había anotado. Y aquí llega, y en el partido más importante que han tenido en el Mundial, mete doblete, entra Lukaku, mete gol también. Y la capacidad, y me perdonan la expresión, pero lo bien puestos que lo tuvo el técnico de Bélgica, de sentar a Kevin De Bruyne, no le dio un solo minuto, sentó a Doku, lo metió de cambio. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le sirvió contra Senegal, y lo vino a poner desde el minuto 1 contra Estados Unidos, y le volvió a salir. Y la parte anímica también de lo que significó todo el tema de Donald Trump, ¿verdad? O sea, todo lo que... o sea, para el jugador belga llegar y decir como, ok, así de politizado está el fútbol para ustedes, les vamos a ganar en la cancha. Pum, 4-1. Y eso que para mí Bélgica es una selección total y completamente gris. O sea, que a mí me aburre verla. Pero llegó y dijo, o sea, como que les encendió un fuego ahí. Y que a pesar de eso, Majo, Bélgica tiene una selección con muy buenos nombres. Sí. Creo que lo vimos en la capacidad de cambios que tuvo. Me gustó mucho, por ejemplo, el partido de Lodi Lukebakio,
que fue el titular por el extremo derecho, y mete a Alexis Saelemaekers, que ha tenido muy pocos minutos, que lo hace bien en sus equipos, y tienen una selección que por posición tiene más de una opción. De hecho, a mí en el camino, conforme fue avanzando, ¿verdad? El Mundial, para mí la selección sorpresa fue Bélgica. Porque desde el partido pasado yo dije, ya nomás, ahí quedan y avanzar. Y a pesar, yo creo que fue decepción en fase de grupos, Claro. ¿verdad? Porque al final el grupo lo pierde con Egipto, pero yo creo que ha ido de menos a más y ha ido de manera ascendente, y es el momento, ya lo hablaremos el partido y la previa contra España, pero yo creo que es una selección muy peligrosa para España y que no va a ser un partido tan decantado para los españoles, porque Bélgica anímicamente viene muy bien y viene alzando su nivel de una manera bastante pronunciada. Sí, pero yo creo que no la voy con España. Yo estoy igual. No. Yo estoy igual, pero yo creo que va a ser más parejo de lo que en el papel parecía. Sí. Yo lo que creo es que eso es casi como un bostezo, porque Bélgica a mí me parece gris también, pollo hervido, como dije la semana pasada. Y España, yo siento que Lamine cada vez que tiene la bola se nota lo lesionado que está, como que se nota que duda en hacer lo que haría si está bien. Entonces ver un partido de España con el jugador que le mete la chispa apagado, o sea, para el entretenimiento podemos ir al teatro a ver ballet, ¿verdad? Pero ha sido aburrido ver España. Sí. Y a España justamente termina clasificando, ganándole el partido definitivo, el más difícil que tenía en la carrera Cristiano Ronaldo, puesto que podía ser su último. Termina ganando con un gol ya sobre tiempo, en reposición, un gol de Mikel Merino. ¿Qué decir de esa España y qué decir de esa Portugal, Dani, que me quedó a mí debiendo muchísimo? Fue un día triste. Sí, creo que día triste, y les voy a decir por qué. O sea, yo creo que Sebas, Majo, Chamber, lo de ese partido entre España y Portugal termina siendo triste porque es la última pintura, el último baile de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal, en las Copas del Mundo. Díganme lo que quieran, pero Cristiano es uno de los mejores futbolistas que ha tenido la historia del fútbol. Para mí el futbolista más determinante que ha tenido la historia del fútbol, y se va en medio de polémicas de un camerino dividido, de un Bruno Fernández y un Joao Neves, que se les olvidó quién fue el que hizo grande al fútbol de Portugal, porque antes de Cristiano Ronaldo solo habían ido a 3 mundiales. Antes de Cristiano Ronaldo no tenían Eurocopa, no tenían Nations League. O sea, No tenían títulos. No tenían títulos. O sea, no había, en Portugal se jugaba el fútbol y ya. Sí. Y Cristiano Ronaldo los puso sobre la mesa, y a futbolistas como Bruno Fernández, que para mí es un completo sobrevalorado, y Joao Neves, que es un completo desubicado, terminamos viendo la última pintura de Cristiano Ronaldo de una manera bastante triste. A mí el que me sacó de quicio, fueron dos. El primero Vitinha y el segundo Leao. Leao porque entra al 78, algo así, al 82 va trotando. Entonces, hay una en la que por primera vez agarra a Lamine por derecha con espacio, que la pierde Rafa Leao, y está ya en ese momento Semedo por encima de él. O sea, está más adelantado Semedo que Leao. Nosotros hemos visto la explosividad que tiene Leao y no hace ese mismo esfuerzo para ir por Lamine, que es lo que se le ha criticado toda la temporada de Milan, pero más que todo Vitinha, porque me parece que todo el mundial fue así. Hay una también que está Leao a la izquierda con espacio, como a él le gusta, se la dan a Vitinha. Vitinha tiene a alguien aquí, pero entonces Vitinha, en vez de tratar de hacer algo, se la da a Rubén Díaz atrás, y empiezan a reciclar. Yo les juro por mi vida que Luka Modric con 41 años, a ese mae que tiene atrás se lo quita y lo deja Rafa mano a mano, faltando nada, y se gana. Entonces Vitinha, a mí Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernández me quedaron a ver muchísimo en este mundial, y yo desde el primer partido de Portugal, que obviamente se llevó las críticas Ronaldo, porque es él, yo dije, si aquí hacemos un ranking, Vitinha, Neves no por el gol, pero Vitinha, Bruno, y este partido lo empezó Neto también, que en este me parece que zafa. A mí me parece que si alguien va a tirarle a Cristiano Ronaldo, tiene que empezar por decir los que estuvieron peor que él, y fueron ellos. Creo que no hay nadie que pueda hablar. Sí. Yo creo que tiene mucha culpa también Roberto Martínez de cómo maneja ese camerino, y los mismos belgas, a pesar de que les dio el tercer lugar del mundo en Rusia 2018, lo dicen, que Roberto Martínez es un técnico que no gusta y que no sabe cómo mantener un equipo competitivo. Tuvo la mejor Bélgica de la historia, la hizo
Yo creo que Bélgica fue tercera del mundo a pesar de Roberto Martínez. Creo que esa sería como un título, una nota. Fue a pesar de Roberto Martínez logró ser tercera del mundo. Es que sí, nos enfocamos mucho en ese Por mundial, los futbolistas. Exactamente. Ajá, exacto, pero nos enfocamos mucho en ese mundial, pero yo también me acuerdo como Robson Canu jugando en segunda división eliminó a Bélgica de una Eurocopa con Gales. Entonces, por eso yo no creo que nadie, Van Gaal no anda diciendo, yo le di una medalla de bronce a Holanda en el 2014, por eso se quedó cortísimo y le tocaron 2 generaciones de doradas, digamos. Y bueno, yo creo que esta yo creo que es, Majo, la generación, la mejor generación de Portugal, yo creo, Sí. de la cual ha estado acompañada Cristiano Ronaldo. sí. Claro, y vamos a ver qué hacen en los próximos juegos la selección de Portugal, ¿verdad? Sí, porque ahora el 9, ahora Gonzalo Ramos tiene que mostrar que va a meter todas las que le queden, como decían los que había que sacar a Cristiano. Y que justamente Sí, Gonzalo sí. Ramos, recordemos que lo acaba de fichar el Milan por una cifra exorbitante de 70 millones de euros, que no lo valen para mí, no lo vale para mí Gonzalo Ramos, pero busca ese fichaje justamente a salir del Paris Saint-Germain para ser titular, para tener minutos, y eso le va a favorecer de cierta manera a Portugal, puesto que es el 1 para ocupar ese puesto de 9. Pero para terminar este tema de Portugal, me quedó debiendo mucho Vitinha, y el que para mí es el mejor jugador portugués ahorita mismo en cuanto a nivel, y el mejor lateral, no solamente el lateral izquierdo de la actualidad, es Nuno Méndez, y se vio muchísimo la diferencia cuando Nuno Méndez se lesiona, la diferencia cierto. cuando meten a Nelson Semedo. Sí, cierto, totalmente de acuerdo. Lo de Nuno Méndez era el futbolista en defensa que yo creo que más determinante junto con Rubén Díaz de Portugal, y cuando no estuvo de verdad se notó demasiado el cambio. O sea, de verdad para Portugal fue un antes y un después. Que de hecho, ya hablando un poco más táctico, Roberto Martínez, cuando sale Nuno Méndez y mete a Nelson Semedo, manda de inmediato a Joao Félix a dobletear a Lamine, porque con Nuno Méndez sí lo dejaba 1 contra 1, pero Nelson Semedo, tras de que estaba perfil cambiado, manda a Joao Félix, que para mí Joao Félix hace un muy buen partido defensivamente hablando, muy correcto, y sufrió también Portugal cuando mete a Leao, porque Leao es un jugador que defensivamente usted no le aporta nada. Y Leao usted utilizaba un término que a los 2 minutos de haber entrado estaba trotando. Él es un jugador vago. Él solo las jugadas que él quiere las corre. Y justamente defensivamente ahí en ese momento lo ocupaba Portugal para seguir dobleteando a Lamine, y ese fue el momento donde Lamine se liberó un poco más, y donde España logró, mediante tener a Lamine desmarcado, generar más peligro y también liberar el centro de la cancha para que aparecieran los pases filtrados de Olmo, y para que apareciera al final del partido ese excelente pase filtrado de Ferran Torres para un Mikel Merino que lo definió de muy buena manera. Sí, no, Rafa siempre tiene la cabeza. Cuando Rafa la ves cada 25 partidos que tiene la cabeza en el partido, es un crack. Pero De hecho, Rafa Leao junto a Giroud fueron para mí los pilares de ese título que gana del Calcio el Milán. Creo que Leao tuvo un muy buen torneo, y Giroud, sí, siendo el goleador del Milan, goleador que no tienen desde que quedaron campeones y que no tenían hace años. sí, no tienen desde que se retiró Inzaghi. Y pasando de partido, el que para mí ha sido uno de los partidos más emocionantes de toda esta Copa del Mundo, es que yo le digo Norteamérica 2026, a mí no me gusta decirle United 2026, no como United, no. United suena muy insinuando suena- United States. Suena muy a que está hecha en Estados Unidos, o sea, como que no se vio el fútbol. Pero bueno, el que hizo eso es un genio del marketing. Pero Claro, sí. Lo que no se espera es que nosotros no le vamos a seguir a decir el nombre. Norteamérica 2026, el partido de Argentina contra Egipto, la remontada de la mano de Leo Messi, lleno de lo que de una vez voy a decir, una polémica que para mí no existe. Sí. Una polémica que para mí no existe, y se está haciendo por todo lo que viene en el contexto Argentina, por no decir contexto Messi. Lo voy a generalizar a la selección argentina, incluso a la nación argentina, incluso a los habitantes de la nación de Argentina, que creo que son otros o algunos de los por qué no quieren al país argentino y no quiere que les vaya bien a nivel futbolístico tampoco. Yo lo dije fuera de cámaras. Ya tenemos 10 años de tener el VAR. La primera vez que se implementó fue en la Liga Francesa y en la Serie A. Y a mí me parece que la persona que está con bronca está con bronca con el VAR, porque la de Lisandro fue falta. O sea, ya nosotros, a mí me da pereza siempre, toda la vida, que retrotraigan y anulen, pero es algo que ya es normal desde que está el VAR. Entonces, sí,
si alguien dice, ay, es que cómo lo va a anular por una falta hace 70 metros, ¿por una qué? Por una De hecho. falta hace 70 metros, fue falta. Da cólera, pero fue falta. Y de Qué hecho, buena jugada. sí, no, era un golazo. Sí. Era un golazo. Creo que Hazard hace el mejor partido del mundial. Sí. Hazard estaba jugando como si él fuera Messi, tirado a la derecha en sus tiempos mozos. Recordar que Hassan es uno de los jugadores egipcios en convocatoria que juega en Europa. Él acaba de descender con el Real Oviedo a la segunda división española, junto a Marmoush, junto a Salah, junto a otros nombres, son los que no juegan en una selección que la base es el Al-Ahly de Egipto. Recordemos que el Al-Ahly de Egipto es el equipo más ganador, más ganador junto al Zamalek del torneo egipcio, y además es el equipo y uno de los equipos a nivel mundial más ganadores internacionalmente hablando. Es el más ganador de África y también internacionalmente hablando, ahí abajo del Real Madrid y unos cuantos nombres, es de los más importantes. Así que es un gigante africano y es la base de este cuadro egipcio. Creo que lo que le terminó pesando mucho fue la lesión de Mama Shur, que para mí en términos generales fue el mejor jugador de Egipto en todo el mundial, encima de Mohamed Salah, y la decepción de Egipto, pero por completo, es Omar Marmoush. Pero yo nada más le quiero hacer un paréntesis al Cuti Romero, porque yo creo que así como cuando se saca una expulsión tonta, que nunca lo hace con la selección, casi siempre es con el Tottenham, hay que darle que en 2 partidos pesados apareció con gol, y yo siempre eso lo he usado también a favor de Sergio Ramos. Los de Barcelona siempre decían que había mucho chance que se echara a Sergio Ramos, pero había la misma cantidad de chance que metiera gol en un clásico, porque se expulsó 5 veces, tiene 5 goles en clásicos. Entonces me parece que el Cuti Romero, cuando se le puso patas para arriba todo para Argentina, hay que dársela que ahí estuvo. Sí. Y estuvo ya La con luchó. el partido empatado. Seguía en el Y área. eso, como dice Chamber, o sea, un Cuti Romero que venía de una temporada basura con el Tottenham, ¿verdad? De pelear el descenso. En Tottenham, que tuvo temporada basura a todos los jugadores prácticamente. Yo creo que él lo que está haciendo en este mundial es para Limpiarse. Bayern Múnich, algo así, Sí, para revalorizarse. sí. para irse de ahí. Y Majo, yo no sé usted qué piensa, pero a mí hubo 2 puntos de Argentina. Uno que me gustó y otro que creo que no le salió para nada a Lionel Scaloni. El que me gustó mucho fue Leandro Paredes. Creo que fue clave de poner a Paredes como 5. Y hemos visto que en este mundial el que está jugando de contención en Argentina es el que juega mejor, porque McAllister lo estaba haciendo. Jugó muy buena fase de grupos, pero Paredes tuvo un excelente partido. Sí, para mí igual fue, la verdad que fue uno de los mejores cambios que pudo hacer ayer. Y vean el resultado. O sea, la sufrieron los 90 minutos, pero... Bueno, pero- 78. bueno, Antes del primer gol, porque yo creo que desde ahí, sí, pero para mí sí fue un buen cambio. y yo creo que lo que no le salió a Lionel Scaloni fue usar un rombo, ¿no? Jugar sin extremos. Creo que ese al final no le terminó saliendo, y lo que le resuelve eso es que Messi se libera, se mete por derecha, y Messi, siendo Messi, termina resolviéndole el partido con gol y asistencia. Sí, al final yo creo que termina sacando como... Usted ya sabía, o sea, digamos, por lo menos para mí, usted olía el ambiente de que Argentina iba a remontar. Que por lo menos iba a empatar, yo creo que estaba. Cuando cayó el primer gol yo sabía que no iba a tiempo extra de un solo. O sea, Es que ese- también yo siento que la intensidad de Egipto le fue pesando y se fue cansando, y de ahí eso pasa. Y para pero ese es el culminar, ADN. sí, perdón, más. Ese ADN de campeón, de ser Argentina. O sea, ADN que no todos los suramericanos tienen. Justamente porque vamos a culminar que no lo con mantienen. Colombia, que otra vez en un partido sumamente importante en lo que podía ser para su historia, el más importante tal vez, volver a cuartos de final, después de tener una generación que los devolvió a una final de Copa América, una generación que yo creo que llegaba en inmejorable momento por nombres y regularidad de cada una de sus principales figuras, se vuelve a quedar y termina perdiendo contra Suiza. Sí, yo creo que... ¿Qué podemos hablar? O sea, fue un partido... Yo creo que ha sido ¿Qué? de los peores partidos del mundial. Un partido de congelador. Sí. Partido de congelador. Es que ambas selecciones no se les veía como ese entusiasmo, muy Sí. A mí- frías. A mí me parece que de Colombia lo que yo rescato una vez más es el partido de Juanfer, porque yo siento que apenas entra Juanfer todo empieza a funcionar, pero pero no alcanzó. No le funcionó tanto. Tuvo que haber sentado Lorenzo a James, que Sí. es el cambio natural de Juan. Sí, sí, porque se veía- hablamos de que a Neymar le dieron un tributo, yo siento que a James también.
No, tanto así no. Pero es que James en eliminatoria fue muy importante, fue el máximo asistidor, si no me Sí, equivoco. yo sé, pero llega James- casi sin jugar. Pero igual, o sea, ¿me vas a decir que el mundial de James fue malo? Chambo? No, pero el capitán no, pero Tampoco. el casi capitán, subcapitán Díaz de River Plate, que juega mucho más, que ha entrado 4 partidos seguidos y ha cambiado, para mí era para que empezara Juanfer. Pero es que hay jugadores que son de revulsivo también. O sea, para mí lo de James no es pintarlo como un homenaje o como lo de Neymar. Porque, digamos, James está hecho un buen mundial. Y además buenas eliminatorias también. Creo No, para que- mí pasa con 70 el Mundial de James. Sí, No, no da iría más del lado de que el que estaba entrando lo estaba haciendo mejor que él. Pero yo Entonces, también siento, yo sí pienso eso. Yo pienso que si James empezaba a titular no iba a brillar Juanfer de cambio, y al revés también, porque yo siento que los dos ya están. A ver, o sea, no vamos a venir a criticarlo, pero Juanfer toda la vida le han recriminado el peso y esas cosas. Campuzano no, Carrascal estaba ahí también, no sé, yo creo que esos dos pasan con 70, que lo de Juanfer se ve mejor por entrar de cambio con todo el mundo cansado, pero, o sea, tal vez no es un homenaje como lo de Neymar, pero pega en el palo. Y ya para culminar nada más, lo de Suiza, sin Manzambi logra sacar el partido, lo extendió hasta los tiempos extra, lo extendió hasta los penales y bueno, se llevó al final la clasificación. Un Suiza que está en los octavos de final, le va a tocar contra Argentina. Y vamos a ir entonces ya para culminar este debate a decir cómo quedan los cuartos de final. Francia contra Marruecos. Francia contra Marruecos, gana Francia 2-1. Bueno, no sé. Yo digo que se va a penales. Sí, yo creo que si no lo echa Marruecos, que Francia llega a la final, pero no voy a decir al aire que Marruecos elimina a Francia tampoco. No me animo a dar. En el papel lo que parece es que no va a Usted pasar. se apuesta por Marruecos. No, o sea, no me animo a dar un resultado, pero que llegue a penales no lo veo. Sí, en el No, papel lo que no. parece es que Francia lo va a sacar incluso en los 90, ¿no? Sí. Marruecos está haciendo muy buen mundial, pero Sí, pero Francia ya no la- nos sorprende, como dijimos al principio. Ya si le juega un partidazo Marruecos a Francia, tendría lógica. España-Bélgica. España, España. 2-0. Sí, sí. Yo estoy con que va a ser España también, pero va a ser más parejo de lo que puede parecer en Yo el digo que tal vez un 2-1. Tal vez hay un Yo digo que va a ser- de Eric. Que va a ser así, pasecitos entre los centrales y que en alguna jugada puntual. un buen rompimiento de Dani Olmo, que lo está haciendo muy bien en el mundial. Sí, sí. Noruega-Inglaterra. Yo creo que yo apuesto ahí que puede haber la sorpresa. ¿Usted cree que sí? Sí, yo, Lo veo probable. No, para mí la única selección que puede jugarle de tú a Noruega es Francia. No, pues, o sea, pero la sorpresa sería Noruega que pasó Ah, ok. Ok, pensé que era Inglaterra. o sea, bueno, pero No. entonces estamos en la misma página que lo de Marruecos. Hoy vemos que tiene buen chance Noruega con Inglaterra. Sí. Sí, sí, sí. Sí, Noruega, creo que todos estamos de acuerdo que Noruega Sí, sí. le va a ganar a Inglaterra. No hay discusión. o que le puede ganar, porque yo no diría le va a, porque tampoco lo veo tan Sí, Pero claro. tiene más ¿verdad? posibilidades. Yo sí me mojo. Para mí, Depende mucho de cómo salga Jude Bellingham a la cancha. Jude Bellingham y Kane, sí, eso iba a decir yo. Si Kane y Bellingham aparecen, ahí todo bien, pero yo siento que confío más en Noruega que en Sí. Inglaterra. No, pero igual esos dos van a aparecer. O sea, es un hecho de que van a aparecer, pero sí va a ganar Noruega. Y en la última serie de cuartos de final, Argentina contra Suiza. Y hay que decir, muchos dicen que el camino de Argentina estuvo fácil, pero es que no es culpa de Argentina Sí. que ellos hagan las cosas bien y los demás no. O sea, no es culpa de Argentina que Uruguay no haya clasificado como segunda, le hubiera tocado en 16avos de final. No es culpa de Argentina que... Portugal. No, en orden que en los octavos de final no sea Bélgica el que estaba ahí por no ganar el grupo. Y no es culpa que Portugal no le ganara el grupo a Colombia y que Colombia, por su parte, quedara eliminado con Suiza, que va a ser el próximo. Para mí Argentina le va a costar más Suiza que lo que le costaría a Colombia. Sí, esas teorías de que le ponen el camino fácil a una selección son de los conspiranoicos que uno no sabe qué le meten al café, ¿verdad? Entonces, no sé. Yo no voy con eso, la verdad. Y sin duda alguna vamos a tener partidos muy parejos, partidos que nos van a llenar de fútbol estos cuartos de final. Y bueno, veremos qué pasa y lo estaremos discutiendo en la próxima edición también de La Cantera de los cuartos de final. Así cerramos esta sección del debate. Y
en esta tercera edición de Se Basa en Goles vamos a hablar de los 3 datos que tendremos a continuación. Diego Armando Maradona que cambia la velocidad. Valpica al frente, tiene Burruchaga, se mete al área, manda sobre Pibercito, tira gol. ¡Golazo! ¡Golazo! En el primer dato, el penal que detuvo Nyland ante las selecciones de Brasil a Bruno Guimaraes se convirtió en apenas el cuarto penal fallado desde 1930 por Brasil en mundiales, sin contar por supuesto las tandas de penales en las que ha participado, y el primero en 40 años. El último penal que había fallado la canariña fue el rematado por Zico ante Francia en 1986. Inglaterra eliminó a México, como ya sabemos, en el Azteca, ganándole 3-2 en los 90 minutos y se convirtió en apenas la tercera derrota del Tri en los últimos 90 partidos en el famoso Coloso de Santa Úrsula. Costa Rica en junio del 2001 y Honduras en septiembre del 2013, las otras 2 derrotas de la selección mexicana en ese estadio. Y con la victoria en penales ante Colombia, por primera vez Suiza pasó una ronda eliminatoria mundialista que no se logró resolver en los 90 minutos. Es la cuarta vez que le sucede esto desde la primera vez que clasificaron. En 1938 fue la primera vez, octavos de final ante Alemania. Empataron 1-1 en tiempos extra, pero no existían los penales. Se iban a tiempo extra y si no había un ganador, se jugaba un desempate. Ese desempate posteriormente, que fue un replay, no contaría y lo terminaron ganando 4-2 ante Alemania. En 2006, octavos de final, perdió en penales 0-3 ante Ucrania tras empatar en los 120 minutos 0-0. Octavos de final también en el 2014, la última vez antes de esta 2026, fue ante Argentina. Perdieron 1-0 con gol de Ángel Di María al minuto 118. Se enfrentarán a Argentina en justamente los cuartos de final y será el tercer enfrentamiento que tengan a nivel histórico en mundiales contra la selección albiceleste. 1966 en grupos perdieron 2-0, fue la primera vez, y la última y segunda fue lo que ya dijimos de los octavos de final en el 2014, donde cayeron en tiempos extra. Y esto fue todo por la tercera edición de Se Basa en Goles. Seguimos con el programa. Diego Armando Maradona que cambia la velocidad. Valpica al frente, tiene Burruchaga, se mete al área, manda sobre Pibercito, tira gol. ¡Golazo! ¡Golazo! Y lamentablemente ya llegamos al final de esta edición de Se Basa en Goles. Don Daniel Gómez, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a usted, Sebas, a Majo, a Chamber, por seguirnos en este tercer programa de La Cantera. Señorita María José Phillips. Así es, un gusto compartir de nuevo con ustedes, Daniel, Seba, Chamber. Y bueno, vamos a ver qué nos prepara el cuarto capítulo. Y don Antonio Chamberlain, nos vamos. Sí, siempre un gusto, Sebas, y a todos. Y un saludo a Jorge, nos vemos la próxima semana. Y de parte de todo el equipo de producción y también de mi parte, Sebastián Álvarez, les agradecemos por estar en sintonía otra vez con esta tercera edición. Esta fue la tercera edición justamente de La Cantera. Diving deep within your soul and being.